Asambleísta Jerónimo Yantalema. Allí punja mashi presidente, allí punja mashi asambleístas. Kanchik kay punja pi tandanakuskanchik kay kamachi hawa para nakungapak. Y hasta wan katapurina mi kanchik y mamanta da kay kamachi taka kay musu yue kunata churana kanchi. Punta pachapika rikuitukunchik. Y allí también kay contratación niskaka sakirishpa katishka. Hasta wan ñawpawan rinapurantika. Yuar kanchi kay musu yue kunawan kay incob niskakunawan sinas paka kay portal niskawan kanya hasta wan alliyanga. Chasnakakpika mana chinapaktas. Sinas yatak mana chayja tukuska hasta wan karin kaypis tukuska wakcha kunata uchilla kunata ladoman sakiska. Mana kay musugiweka hasta wan ka tandachisca. Chay manta pis ñukanchik sustarinchik. Chay washa imatak tukuska. Kay ñukanchik llaki chay shuwakuna chay kichukuna ta chingachina burlandika hasta wan mirarisca kay musu kamachiwankari. Compañeros y compañeras asambleístas, creemos que es importante este debate de hoy por tres aspectos fundamentales. El primero tiene que ver precisamente con que el mayor desafío que tenía esta ley, que fue promulgada en Montecristi, ¿no? Si no estoy mal de la cabeza, era precisamente superar esta tramitología para la contratación pública. O sea, esta ineficiencia de la burocracia del sector público que no es capaz precisamente de hacer ágilmente las cosas. Pero aún seguimos empantanados en tramitologías. Creo que hay que partir de ese hecho también. No hemos logrado superar la tramitología tanto del contratante como del contratista. Esto ha afectado en pérdidas de recursos económicos y tiempo y muchos problemas en la contratación. Pero el otro problema gravísimo que no hemos logrado superar con esta ley es precisamente la exclusión de los sectores de la economía popular y solidaria y, por supuesto, de los pequeños, medianos productores. Y ese sí creo que es una deuda gravísima que seguimos arrastrando. Lamentablemente, los esfuerzos que se han hecho en reglamentar esta ley y operativizar esta ley no han logrado superar la exclusión a los sectores productores de la economía popular y solidaria. Pero hay otro elemento también que hay que tener muy en cuenta, que tampoco ha logrado superar la corrupción en la contratación pública. Si bien ha dado pasos importantes, pero la corrupción en la contratación pública está intacta. Esto desde los niveles de gobiernos locales, seccionales, hasta el gobierno nacional. El presidente de la comisión en su exposición aludía a la importancia de cuánto se ha contratado con el INCOP. Creo que hablábamos de 6.000 millones de dólares. Pero hay que preguntarnos si ese es en este año o en todo el periodo que ha funcionado el INCOP. En el 2010, consecuentemente, si miramos cuánto tenemos en el presupuesto general del Estado, todavía no hemos llegado ni al 50%. Recuerden que en la proforma general del Estado hablamos un poco más de eso. Sin embargo, son avances importantes. Pero el otro, como digo, este caso de los sorteos sin duda ha generado corrupción. Y eso yo creo que sí se procura superar en esta. Pero hay otros elementos que quisiera destacar, ya yendo al ámbito constitucional. La Constitución 288, y que ha sido citado como considerando este proyecto de ley, establece unos criterios, yo creo que bastante adecuados. Los criterios como la eficiencia, la transparencia, la calidad, la responsabilidad ambiental y la responsabilidad social. Yo pregunto a la comisión y a los asambleístas, ¿hemos logrado en esta reforma establecer claramente estos criterios establecidos por la Constitución?
Esta es la pregunta que tendría que obligatoriamente responder la comisión. A mí me parece que todavía nos queda grande estos criterios que establece la Constitución en esta reforma. Primero, creo que esta reforma tiene que dejar establecida claramente los mecanismos para lograr eficiencia en la contratación pública. No se puede dejar generalidades, sino establecer claramente los mecanismos para lograr eficiencia. Porque esto tiene que ver con la temporalidad, tiene que ver también con la agilidad de la gestión. Es decir, cómo superamos esta burocratización y esta quedada, digamos, en la agilidad en la contratación. Pero hay otro elemento que me parece que esta reforma no profundiza, que es la transparencia. Y ahí pregunto otra vez a la comisión, ¿cuál va a ser el rol de la ciudadanía en la contratación pública? Si bien la ley de participación ciudadana incluye algunos elementos, pero esta ley debería también garantizar, esta reforma debería garantizar la participación ciudadana en todo el proceso de contratación pública. Es decir, recuerden, hace rato algunos asambleístas nos hacían recuerdo que quiénes son los beneficiarios de la contratación pública, precisamente los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y ecuatorianas. Ahí la pregunta es, en el ámbito de la transparencia, ¿cómo participan los ciudadanos y ciudadanas? Ahí creemos que deben haber comités o comisiones de veeduría ciudadana en el proceso de contratación y en los procesos de ejecución de las obras. Eso no aparece en la reforma que están proponiendo. Consecuentemente, la transparencia también debe ir más allá. Es decir, ahora hemos tomado prácticamente los portales como un punto de transparencia. Yo pregunto, en el Ecuador, ¿cuánto % de ecuatorianos accede al Internet? Seamos realistas, no nos engañemos. La Amazonía no hay ni siquiera señal de telefonía celular, y menos todavía Internet. Aquí está mi amigo amazónico haciendo algunos comentarios, y yo he constatado que hay comunidades que ni siquiera se puede llegar vía terrestre, hay que llevar vía aérea. Él sabe muy bien. Y entonces, ¿cómo espera que a través del portal se transparente la contratación pública si todavía esta no es universal para todos los ecuatorianos? Y por otro lado, creemos que hasta ahora no se han hecho esfuerzos en la contratación pública, por ejemplo, para llegar en las lenguas de los pueblos y las nacionalidades. Ahí sería interesante, o sea, que también esta reforma incluya en la publicación, en la publicidad de la contratación pública, precisamente en lenguas de los pueblos. Shuar, el quichua, han sido, incluso acabamos de celebrar de la publicación de la Constitución en quichua y shuar, pero las leyes todavía no aterrizan en concretizar esto. En este sentido creemos que hay que dar ese paso, hay que incluir en esta reforma las comisiones o las veedurías ciudadanas en la contratación pública. Por otro lado está el tema de la calidad. En el tema de calidad muchas veces nos estamos quedando en parámetros externos y no estamos siendo consecuentes con nuestra capacidad productiva local. En ese sentido creemos que la calidad no tiene que ser medida únicamente a través de los parámetros internacionales, tiene que ser medida de acuerdo a las capacidades productivas y de prestación de servicio que tenemos en la localidad, porque si no vamos a ir excluyendo. Por otro lado queremos hablar, aquí me parece que es el mayor vacío que encuentro en esta reforma, no sé si se me escapó el presidente de la comisión, pero señor presidente, creemos que la responsabilidad ambiental todavía no ha sido incluida en esta reforma de contratación pública. Porque si este es un elemento fundamental, de acuerdo a la Constitución, la responsabilidad ambiental, ¿cómo se expresa en la normativa? Yo pregunto, señor presidente de la comisión, señores asambleístas que integran esta comisión, ¿cómo se concretiza la responsabilidad ambiental en esta normativa? Entonces, ahí nosotros decimos, por ejemplo, ¿cómo se controla, cómo se filtra
que contratistas que son mayores contaminadores de la naturaleza sigan firmando contratos con el sector público. Y eso ocurre permanentemente. Y ahí quisiéramos llamar la atención entonces a la Comisión a hacer mayor esfuerzo respecto a la responsabilidad ambiental en la contratación pública. Y esto también tendría que ir paralelamente configurado, por supuesto, a cuando se hacen compras públicas, por ejemplo, de alimentos o de programas sociales. En este caso, debería preferirse, por supuesto, a los productos producidos con garantías ambientales, es decir, de forma orgánica, por ejemplo. Le queda un minuto, asambleísta. Le recuerdo que tengo mis 5 minutos por haber intervenido en quichua. Gracias, señor presidente. Pero en este sentido consideramos que contratistas contaminadores están prácticamente andando sueltos, contratando y una y otra vez. Y esto se puede ver claramente en todos los sectores, tanto en el sector de provisión de servicios como en la provisión de productos. Por otro lado, creemos que necesariamente está la importancia de protección y preservación del ambiente, de la preferencia por lo orgánico y la producción comunitaria y familiar. Y finalmente creemos que hay que tener en cuenta la responsabilidad social. Esta parte tiene que ser, y en esta reforma deberemos establecer claramente la obligatoriedad de la contratación de la mano de obra local para garantizar la sustentabilidad de las inversiones a través de la contratación pública. Y además, la contratación, como han dicho ya, de los productores locales. Pero esta no tiene que ser únicamente a través de las ferias ciudadanas, como se está planteando ya en este capítulo, donde nosotros también estamos de acuerdo que hay que profundizar un poco más. Es decir, que las ferias inclusivas en realidad tienen que ser inclusivas. Ahí debemos de establecer claramente qué va a ocurrir si la autoridad competente no contrata en las ferias inclusivas, que en lugar de incluir, las excluye. Estas deberían ser, por ejemplo, motivos para la destitución de la autoridad contratante. Si esta, en vez de incluir, excluye. En ese sentido, creemos que es importante, como dijimos, que la contratación, que esta apertura al sector de la economía popular y solidaria no se haga solamente a través de las ferias inclusivas, sino que se determinen en todo la contratación mecanismos de inclusión al sector de la economía popular y solidaria. Porque si no, si dedicamos solo una parte de la contratación a través de las ferias inclusivas al sector de la economía popular y solidaria, seguiríamos excluyendo de los grandes aspectos fundamentales. Porque inclusive en la Ley de Economía Popular y Solidaria dejamos estableciendo claramente la posibilidad de que el sector de la economía popular y solidaria, por excepción, también se incluya en la contratación de sectores estratégicos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que queremos dedicar solamente un capítulo como una especie de exclusión a la economía popular y solidaria? Con estos elementos que consideramos que hay que incluirlas en esta reforma, quiero agradecer, señor presidente.